tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Rehabilita Callao, programa producido por el Hospital de Rehabilitación del Callao, conjuntamente con T-Vial. Ya saben, aquí ustedes van a escuchar todas las recomendaciones, tips, consejos y también los temas más importantes que ustedes querían saber acerca de la rehabilitación. Bien, hoy estamos aquí en las instalaciones de T-Vial con el licenciado Luis Choquiguara, ¿no? Él es tecnólogo del Hospital de Rehabilitación y con él vamos a hablar un poquito de algo que también es interesante, ¿no? Un tema muy importante, ¿no? El deporte en la persona con discapacidad, ¿no? ¿Cuántas personas de repente tenemos algún familiar, algún conocido, ¿no? De repente un amigo o alguien simplemente que conocemos con discapacidad, pero nos hemos preguntado qué tan beneficioso es para ellos la discapacidad, lo pueden realizar, ¿no? Vamos a conversar un poquito con él. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Aldo. ¿Qué tal, ¿Cómo Luis? estás? Cuéntame, ¿cuáles son los beneficios del deporte en estas personas con discapacidad? A ver, ante todo, primero empecemos por definir, por entender lo que es hacer deporte. La definición de deporte propiamente es realizar una actividad física de forma grupal o individual, siguiendo diferentes tipos de reglas o características en su juego. Así es. Realizar esta actividad deportiva en una persona en general trae muchos beneficios y en personas con discapacidad muchos más aún. Debemos entender que dentro de los beneficios de lo del deporte para las personas con discapacidad tenemos beneficios físicos, beneficios sensoriales en su organismo, en diferentes sistemas que mejoran a su proceso de recuperación y rehabilitación, tanto en áreas motrices, en áreas sociales, emocionales, para su desarrollo como persona en su vida diaria. No, bueno, no hace mucho creo que he visto, se ve las Olimpiadas, se ve campeonatos, bueno, a nivel mundial, ¿no? Personas con discapacidad. Entonces, esto ya no es una novedad, entonces, ¿no? Y acá en el Perú, ¿cómo se aplica? ¿Cómo va este tema, no? Sí, claro, ya es una realidad que ahora con Lima 19 estamos viviendo toda una serie de acontecimientos con relación a fomentar, a promocionar el deporte adaptado, el deporte paralímpico, que es un deporte de alto nivel, con personas con ¿Por qué discapacidad. deporte adaptado? ¿Por qué el término? Deporte adaptado es porque se desarrolla el deporte convencional, como por ejemplo el voleibol, Ujú. pero se adapta a una población con discapacidad, en este caso física, o también una persona con una deficiencia. Por ejemplo, una persona que ha sido mastectomizada, o una persona que tiene algún proceso de diálisis. Ujú. Es una deficiencia, no es una discapacidad física. Pero también entraría, por ejemplo, en este campo de un deporte adaptado específico, ¿no? ¿Cómo llevas el deporte convencional a un deporte para una persona con algún tipo de discapacidad? Hace unas semanas conversamos con uno de los profesionales del hospital y mencionaban mucho el tema del apoyo, por ejemplo, el apoyo a la familia, ¿no? En la parte psicológica. Cuando una persona de repente tiene un accidente y pierde una de sus extremidades, muy importante para su recuperación es la parte psicológica, ¿no? ¿Cómo intervienes tú de repente para, ¿no? Decirle a esta persona, vamos a practicar este deporte? Por ejemplo, en el hospital, ¿cómo hemos hecho con los pacientes para invitarlos y fomentar el deporte? Dentro de sus rutinas de entrenamiento, de rehabilitación, se fomenta cierto trabajo grupal, ciertas normas, disciplinas, lazos de amistad, donde se les enseña y demuestra que ellos pueden hacer actividades físicas con mayores esfuerzos, mucho más allá de su entrenamiento diario, Ujú. de que pueden ser muchos más independientes, pueden también ellos lograr muchos objetivos a nivel profesional si califican para determinado tipo de deporte. Una vez motivado el paciente, puede empezar a seguir a cualquiera de las disciplinas deportivas. ¿No? Y dime, ¿qué disciplinas son las que practican en el hospital de rehabilitación? A ver, en el hospital de rehabilitación habíamos traído una pequeña muestra, a ver si nos apoyan en el switcher. Creo que tenemos un video por ahí. Sí, un pequeño recopilatorio del trabajo que hemos venido desarrollando ya 3 años, ya estamos en 2018. 3 años en el hospital. Si bien es cierto, son inicios, porque aún todavía no tenemos un Miren, servicio ahí de vemos la rehabilitación foto, ¿no? deportiva así. Ese justo fue el primer evento de voleibol sentado que tuvimos en el Hospital de Rehabilitación del Callao con los pacientes del programa de amputados.
Los Todos muchachos... ellos son amputados. Sí, los muchachos que están ahí de camisetas verdes son representantes del Hospital de Rehabilitación del Callao, y al fondo verán los chicos de rosado, que son los representantes del Hospital Carrión, que tuvimos un partido de exhibición ya en el 2016. ¿No? Yo me acuerdo haber estado presente en uno de esos partidos. Sí, claro, ahí nos conocimos, cubriendo, ¿no?, esos eventos. Justo claro, estamos ambos. Y fue muy interesante porque veíamos a la familia, ¿no?, motivadas, alentándolos, sí, a los mismos pacientes muy alegres. Miren, ahí están. Los pacientes, ¿no?, ustedes mismos, los trabajadores, claro, se contagiaron. Por ejemplo, en el 17, el Hospital de Rehabilitación del Callao fue auspiciador, y mediante un equipo de colegas de fisioterapeutas apoyamos en el Sudamericano de Básquetbol sobre silla de ruedas, donde la selección peruana quedó en tercer lugar y clasificamos para la Copa América. Ah, mire, qué interesante. Sí, tuvimos todo un staff de fisioterapeutas trabajando para el equipo. Y este es un partido de exhibición de voleibol también con los chicos de Carrión, pero fue más inclusivo, ¿no? Por eso es que no están uniformados. ¿No? ¿A qué le llamas inclusivo? Inclusivo en el este aspecto de que pudimos compartir no solo con los pacientes, sino era la oportunidad de que el fisioterapeuta que venía invitado del Carrión, el familiar, pudiera participar dentro del juego y pueda entender más o menos lo difícil que significa desarrollar una actividad deportiva con ciertas diferencias físicas, ¿no?, y sensoriales. A ver, nos escribe José Criado, de Pueblo Libre. Gracias, José. Nos dice, ¿no? Las actividades físicas recreativas pueden considerarse deportivas y me ayudaría a mi rehabilitación. Sufro de un desgarro facial. A ver, vamos a definir bien lo primero. Una actividad física en general puede significar caminar, y lo cual no incluye una actividad deportiva. Una actividad física en personas con discapacidad que ven muchos hospitales puede ser agrupar a un grupo determinado de pacientes con diferentes discapacidades y hacerles que desarrollen cualquier tipo de actividad, como jugar voleibol, o hacer algún tipo de circuito psicomotriz. Pero el hacer deporte, como te digo, es realizar una actividad física con ciertas reglas parametradas del mismo deporte. Entrenar constantemente, tener una alimentación adecuada, y ya estaríamos hablando de un deporte a nivel profesional. ¿Cómo nació esta idea del deporte en el Hospital de Rehabilitación? Yo venía ya trabajando antes de pertenecer al equipo del Hospital de Rehabilitación del Callao en el Comité Paralímpico por los 2014, 2015, donde tuve la oportunidad de que me formen como clasificador en atletismo. Entonces propuse al director, al doctor Solís, para iniciar con el programa de amputados una demostración de lo que podemos hacer en deportes adaptados. Fue ahí donde vieron la imagen de aquel partido inicial, y desde ahí vimos los beneficios, como viste también, no solamente en el aspecto físico, en su independencia como paciente amputado, que ya no dependía de muchas personas porque sus habilidades fueron mejorando, sino también el tema emocional, ¿no?, que es un factor principal y primordial para la recuperación de cualquier paciente. Nos siguen escribiendo, ¿no? Dice, Raúl Sotelo, vengo restableciéndome de un accidente de tránsito, ya estoy bastante mejor, ¿no? El ejercicio deportivo, ¿de qué manera me va a ayudar a mejorar esto, ¿no? De por sí, realizar actividad física enfocada a un deporte, así sea de forma recreativa, va a ayudar a tener muchos beneficios en el organismo, en diferentes sistemas, y con relacionado a lo físico vas a tener mayor elasticidad, mayor fuerza, tu cuerpo va a ser más estable, vas a prevenir muchas lesiones, la complicación de alguna enfermedad crónica. En realidad hacer ejercicio es una medicina que tenemos a la mano todas las personas y que tendríamos que utilizarla a diario. ¿No? Dime, cuando ustedes practican, cuando realizan este deporte, veo de que también participan los hospitales Carrión, San José. Sí. ¿No? ¿También tienen realizan esto también allá? Principalmente el Hospital Carrión es una de las sedes base, vamos a decirlo, aquí en Callao, que está teniendo bastante acogida con lo que son deportes adaptados. Ellos están con representantes en natación, tienen representantes en voleibol sentado, también están haciendo fútbol para amputados y creo que atletismo también, si mal no recuerdo.
Sí, tuvimos invitaciones, participamos también con ellos y San José también está ingresando al tema de forma muy inicial todavía, haciendo actividad ¿Y en física. el hospital qué disciplinas son las que se practican? En el Hospital de Rehabilitación del Callao, por el momento solo estamos practicando lo que es voleibol sentado. Tanto para hombres o mujeres, ¿no? Sí, Porque es hemos visto mixto, eso, es mixto. El voleibol sentado es mixto. ¿no? ¿Y qué manera ayuda a los pacientes esta disciplina? Como te repito, el paciente que está realizando, practicando este tipo de deporte, no solo mejora su capacidad física, de independencia, sino también emocionalmente se siente mucho más motivado a entender que la discapacidad no es el fin del mundo, sino es una nueva etapa en su vida y está llena de retos, ¿no? Y en definitiva, para el organismo y para su recuperación de movimiento influye bastante. No. ¿Y por qué no se incrementa o por qué no se da en otras disciplinas más en el hospital? Bueno, sería aprovechar ahorita la oportunidad de si por ahí algún sponsor podría ayudarnos con sillas de rueda para practicar con los pacientes, porque en el hospital propiamente, que es especializado en rehabilitación, tenemos una población grande de diferentes tipos de Y discapacidades. cuenta con una losa deportiva, creo, ¿no? Contamos con una losa deportiva que de repente también, si por ahí nos podrían dar la mano en el gobierno regional o no sé, podríamos adaptarla para que la silla de ruedas pueda correr adecuadamente. Ah, también la silla tiene que ser adecuada para eso. El piso debe ser el adecuado para la silla, porque si tienes un piso liso, la silla de rueda puede correr. Porque tenemos en silla de rueda, tenemos básquetbol, tenemos rugby, por ejemplo. Puedes utilizar para las personas con discapacidad sensorial, por ejemplo, los invidentes pueden jugar Godball, que es como el fútbol, pero son 3 jugadores que obviamente no ven, y con una pelota de cascabel, pero necesitan un piso liso para jugar. ¿Y eso se puede hacer en el hospital, en la losa deportiva? Se podría adaptar, simplemente se adapta a un piso pulido desde lo más inicial. Ya si hay más gestión se puede cambiar el material. No. ¿Y se nos viene algún campeonato o algo donde participen los demás hospitales? Aún no. Ahorita las preparaciones están para Lima 2019. ¿No? Y como ¿Qué cosa es Lima 2019? Explícanos un poquito. Lima 2019 es todo un movimiento donde se va a realizar en Perú los Panamericanos, donde van a haber múltiples disciplinas de todos los países de Latinoamérica. ¿Y va a participar el hospital ahí? Esperemos se pueda contar con alguno de los pacientes para que puedan ser convocados, ¿no? No. ¿En las últimas Olimpiadas que mencionaste participó alguna persona del Callao o algún... No, específicamente del Callao no. o paciente del hospital? No, en las últimas de representación de Perú no. Bueno, Lo que sí, en el sudamericano de voleibol, de básquetbol sobre silla de ruedas, sí habían personas relacionadas, porque en Carmen de la Legua hay bastantes equipos de básquetbol sobre silla de ruedas. miren, qué interesante, Sí. no sabíamos. Sí, o sea, en región ¿No? Callao podemos hacer muchas cosas por el deporte adaptado. No obstante, sí apoyan bastante al deporte. ¿No? Y dime, ¿en otros hospitales fuera de Lima también se realiza esto? O sea, de Lima, ¿no? No del Callao. Sí, claro, esto se inicia principalmente a nivel paralímpico, a nivel de representación de Perú como delegación en el Surf de la Victoria, que pertenece a E-Salud. Desde ahí se inicia Perú como representante propiamente con deportistas paralímpicos. Empezamos en natación con el señor Jimmy, que fue medallista, y bueno, hasta hace unos años todavía se mantenía como líder propiamente para llevar a los pacientes propiamente que practiquen. ¿Y qué crees que podemos mejorar en el tema del deporte para discapacitados, ¿no? ¿Cuál crees que se podría hacer, ¿no? Principalmente es un tema ya social, más allá de las ganas. Siempre hay voluntad, siempre hay ganas, pero para practicar deporte convencional es difícil por muchas cosas, los auspiciadores, porque debes de entender que se gasta en nutrición, se gasta en su propio tratamiento, se gasta en su ropa deportiva, y lo más caro y lo más difícil son los traslados. ¿No han pensado en organizar una actividad, de repente un campeonato a nivel Sí, Callao? lo ¿No? que Si tengo... mencionas que el Hospital de Rehabilitación, Carrión, San José, y ahora me mencionas que hay equipos en Carmen de la Legua, ¿no? Se podría hacer algo de repente, ¿no? Sí, A nivel claro, de la región Callao. lo que tengo en mente
es organizar un festival deportivo para el hospital. Nada más hay que ver la coordinación y la gestión, porque la conversación ya está, el doctor le agrada la idea, al doctor Solís, para hacer una pequeña demostración de los diferentes tipos de actividades y deporte para personas con discapacidad. Que sea integrativo, donde participen los familiares, los colegas, los pacientes. ¿Sería solo pacientes del hospital, equipo del hospital? ¿O sería... Inicialmente lo haríamos nosotros y después se podría lanzar la propuesta para los demás hospitales. Claro, se podría hacer, ¿no? De repente en el mismo hospital o de repente gestionar un campo deportivo donde no Sí, se claro. pueda hacer esto, ¿no? Sería una, de Todo verdad es viable. sería muy interesante, ¿no? Tomar la iniciativa y hacer algo a nivel regional, a nivel como Callao, ¿no? Que participen las personas con discapacidad, Sí, claro, ayudaría bastante y beneficiaría mucho al paciente en sí, ¿no? ¿no? ¿Qué otros beneficios, aparte de lo que ya me mencionas, pueden tener estos pacientes, ¿no? En el tema psicológico, por ejemplo. Sí, como ya te venía repitiendo, el factor psicológico ayuda mucho porque la persona con discapacidad entiende y ve que su discapacidad en realidad no le cambió mucho la vida. Cambia en el aspecto de que su forma de vivirla va a tener que alternar con diferentes cosas, pero en realidad es una nueva vida con más retos y que puede ser superado propiamente. Y el tema de nutrición, ¿cómo es con los pacientes? Bueno, con el tema de nutrición, sí tendría propiamente y estrictamente que estar con una profesional, si es un deportista de alto rendimiento, y si es una persona que practica deporte recreativo, simplemente debería conservar su alimentación saludable, con una dieta saludable que le indica muchas veces los nutricionistas en general, o muchas veces con indicaciones médicas que ya tienen según la enfermedad que vienen desarrollando. Dime, necesariamente para ser parte del equipo, por ejemplo, del hospital, ¿tiene que ser paciente del hospital? Sí, en el hospital principalmente tenemos pacientes que se están atendiendo o pacientes que ya se han atendido con nosotros, ¿no? Nuestro principal pilar de pacientes son pacientes que han venido a atenderse con nosotros, a hacer la etapa preprotésica de rehabilitación y ahora están en diferentes lugares y vuelven a apoyarnos siempre y ahora ya tengo mucho más población para poder elegir a alguien más para el equipo, ¿no? Y por ejemplo, un paciente que viene por X razón o una atención de repente, pero quiere participar, ¿qué es lo primero que debe hacer? ¿Dónde tiene que acudir? ¿Con quién conversar? Claro, ante todo podría conversar conmigo, se acerca conmigo al área de musculoesquelético, yo estoy en la especialidad de traumatología, conversa conmigo y vemos las posibilidades que tiene, lo evalúo y bienvenido. ¿No? Me comentabas también del IMA 19, creo que es este campeonato que se viene, ¿no? Sí, el ¿De dónde Panamericano. vienen, qué países están participando acá o van a participar? En los Panamericanos, como te digo, son países de Latinoamérica, está Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, nosotros, ¿Y dónde se va a Colombia. realizar este campeonato? En Lima, en ¿En diferentes cuál? sedes, Ah, entre La Videna, van a realizarse aquí en la región en el área deportiva de la región Callao. en la Villa Deportiva. En la Villa Deportiva, así es. Y según el tipo de disciplina que se lleguen a realizar, se van a ir coordinando diferentes lugares, ¿no? Porque en realidad ¿Y es el un hospital evento va a muy participar grande. ahí de alguna manera? Como te repito, sería cuestión de que gestionen propiamente cómo poder intervenir, ¿no? Si nosotros como profesionales, fisioterapeutas, colaborando en la atención, porque es un montón de gente que viene del extranjero, o de otra forma con los pacientes, como atletas, eso tendría que verse todavía. ¿Cuándo se inicia este campeonato? El mes exacto no lo tengo ahorita, pero solo sé que es el 19. Si no me equivoco es en agosto. En agosto, o sea, nos falta mucho. Sería bueno, ¿no? Estar presentes, bueno, de repente, si no son los equipos, no creo que se pueda dar, pero de repente los profesionales, ¿no? Del hospital de rehabilitación. Sí, como ya lo hicimos en el Sudamericano de Básquetbol, igual estamos dispuestos a apoyar. Bueno, Luis, algunas palabras finales de repente a nuestros televidentes. Sí, siempre fomentarles a todos que se dediquen a hacer ejercicio, que hagan deporte, a las personas que están con algún tipo de discapacidad, que nunca se desanimen porque en realidad hacer ejercicios lo va a hacer que ustedes sean mejores, van a poderse mover mejor, van a poder ser un poco más independientes día a día y que no se desanimen porque cada día es un reto nuevo para todos. Así, Luis, bueno, muchas gracias, Luis. Estuvo con nosotros Luis Chuquiguara,
tecnólogo del Hospital de Rehabilitación del Callao, y estuvimos conversando un poco sobre los beneficios del deporte en las personas con discapacidad, ¿no? Y hemos visto también el Hospital de Rehabilitación cuenta con este servicio, en el cual también muchos pacientes son parte de esto y han inclusive participado en otros lugares, ¿no? Se está implementando también, o ya se ha implementado en otros hospitales acá en el Callao. Y bueno, sería bueno darle un poco más de fuerza a esto, ¿no? Porque como lo dijo Luis, ¿no? Beneficia en muchas cosas, ¿no? El deporte, no solamente en lo físico, sino en su personalidad y en la parte emocional, ¿no? Y social. Y social, sobre todo, como mencionaba. Muy bien, amigos, vamos a una pausa y vamos a continuar con Rehabilita Callao, ¿no? Y vamos a entrevistar en esta ocasión a la licenciada Miluska Leitén. Vamos a conversar un poco sobre la robótica en el Hospital de Rehabilitación. Y ya saben, estamos aquí en Rehabilita Callao con la licenciada Mónica Calla también, ¿no? A ella la ven haciendo las señas ahí. Ella es intérprete en lengua de señas peruanas, ¿no? Muchas gracias, Mónica, ¿no? Gracias por estar aquí presente. Muy bien, vamos a una pausa, amigos. Ya continuamos en Rehabilita Callao. Gracias. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hola, los saluda Daniel Caballero y quiero recordarles que cuando usted maneje un auto, tome todas las medidas de seguridad, respete las leyes, porque vamos juntos, vamos seguros. Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniel Marquina del programa Entre Memes y cuando veo luz ámbar, bajo la velocidad. ¿Por qué? Porque si vamos juntos, vamos seguros. Hola, soy Daniela Fernández y por eso yo, si voy a tomar, no agarro el auto, prefiero llamar un taxi. Por eso, vamos juntos, vamos seguro. Hola, ¿qué tal? Yo soy Michael Zúcar, periodista de Movistar Deportes, y cuando veo a una persona con luces intermitentes, me imagino que es por algún motivo en particular, así que tengo paciencia y no toco el claxon. Además, también cuando veo que la gente quiere cruzar la calle, cuando los peatones están esperando para poder cruzar, trato de ceder el paso, porque vamos juntos, vamos seguros. Hola, yo soy Paul Gastelo y cuando voy a cruzar la pista siempre lo hago por el crucero peatonal, porque cuando vamos juntos, vamos seguro. Muy bien, amigos, continuamos acá en Rehabilita Callao. Ya saben, escríbanos a nuestra cuenta de Facebook, que es Hospital de Rehabilitación del Callao, también al Twitter, hrehabilita, y pregunten algo que quisieran saber. Bueno, hace un instante hemos estado con Luis Chiquiguara, el licenciado Luis Chiquiguara, que hablamos sobre los beneficios del deporte con discapacidad, y ahorita, en estos momentos, está aquí con nosotros la licenciada Patricia Leitén. Con ella vamos a conversar un poquito, ¿no?, acerca de la robótica en el proceso de rehabilitación, ¿no? Qué tan beneficioso, qué tan importante, cómo ayuda al paciente, ¿no?, en su proceso de rehabilitación. Y no dejen de escribirnos cualquier comentario, una duda o inquietud, ya saben, a la cuenta del Facebook, Hospital de Rehabilitación del Callao, o al Twitter, hrehabilita.
¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Muy buenos Hola, días. ¿qué tal? Buenos días. Cuéntenos un poquito, ¿cómo ayuda actualmente la robótica en el proceso de rehabilitación del paciente? Sí, en realidad ya esto viene por lo menos unos 10 años atrás, ¿no? Aquí en el Perú nosotros no hemos estado utilizando mucho la parte de la robótica ni el tema de estas nuevas tecnologías o software de juegos, por ejemplo, como son el Wii, el PlayStation, en la rehabilitación, ¿no? Pero a partir de esos últimos años se ha incrementado, se han visto los beneficios, ¿no?, de todo este trabajo con estos equipos y cómo responden los pacientes también, ¿no?, ante estos estímulos, y hemos visto que la terapia se hace mucho más divertida, es mucho más amena y el paciente ve avances en su proceso de rehabilitación, ¿no? Entonces, digamos que en esos últimos 5 años viene más con fuerza aquí en el Perú, ¿no? Yo hace muchos años también trabajé con el tema del Wii en un hospital atrás y el videojuego, estamos sí, hablando, ¿no? claro, Wii. y pude ver los beneficios y la importancia, pues, de esa interacción, ¿no?, del paciente con el juego. Ahora en el Hospital del Callao hemos tenido el equipo, el Armeo, ¿no?, que ha sido un equipo es muy moderno, es el primero en el Perú. Así es, ¿no? ¿no? Gracias al Hospital de Rehabilitación que pudo adquirir el equipo para que de esta manera podamos trabajar con nuestros pacientes y podamos, sobre todo el paciente, ¿no?, porque a veces se vuelve un poco tedioso el hecho de venir a las terapias, salir de una atención, pasar a otra atención. Siempre ha habido el contacto con el terapeuta, ¿no?, pero el paciente hemos observado que se divierte mucho más, que ve las cosas de manera distinta, ¿no? Interacciona más también con nosotros y con el juego, ¿no? Y en este caso el robot, que estuvo a prueba desde octubre del año pasado, ¿no?, y seguimos utilizándolo, ha traído muchos beneficios para los pacientes, ¿no? Los videojuegos, usted mencionaba, por ejemplo, Sí. el Nintendo. El ¿no? ¿Qué me Nintendo, dijo? el Wii, Nintendo, exacto. ¿no? Tengo conocimiento de que hay juegos de movimientos, ¿no? O sea, esto fue llevado a la terapia. Así es principalmente porque puedes trabajar el tema del equilibrio, el tema de la coordinación, porque estos equipos, estos juegos, digamos, tienen sensores, pues, ¿no? Que de cierta manera al movimiento del paciente genera que su avatar, ¿no?, o que el personaje que tiene en el juego realice el movimiento, ¿no? Y con ello, pues, el paciente interactúa directamente con el juego, ¿no? Y es muy beneficioso desde su estado emocional, ¿no?, desde su estado, pues, psicológico, y también desde la parte funcional, principalmente para nosotros en rehabilitación, para la parte funcional también, ¿no? Y tú eres encargada, responsable de lo que es terapia ocupacional, si no me equivoco, ¿no es cierto? Sí, yo En el soy hospital. encargada en el área de terapia ocupacional, soy la jefa del servicio. Tenemos en la actualidad el servicio consta de terapia ocupacional niños y terapia ocupacional adultos. En la actualidad el tema de la robótica la hemos estado trabajando en el área de adultos. Tenemos una sala robótica que el hospital inauguró hace poco, con el doctor Solís como director del hospital. Y es ahí donde venimos desarrollando este tipo de terapias, ¿no? ¿Cómo es este proceso? De repente es para unas personas novedoso, ¿no? Se sorprenderán, llegan al hospital y le dicen, vamos al robot. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo reciben los pacientes esta noticia, ¿no? Al principio, todos tenían mucha curiosidad, ¿no? Querían ingresar a la sala, querían ver cómo era el trabajo, ¿no? Veían los juegos, veían al paciente interactuar, ¿no? Y les llamaba mucho la atención. Tuvimos muchos pacientes que empezaron a programarse y entrar a ese tipo de terapia con nosotros, pero todos ellos pasan por una evaluación primero, ¿no? El terapeuta, en este caso, el terapeuta ocupacional realiza la evaluación funcional del paciente y considera si está apto o no para poder ingresar a trabajar con el robot, ¿no? ¿Y qué necesita para estar apto, por ejemplo, para que pueda pasar? Por lo menos el paciente debe tener algo de movimiento, ¿no? Porque no es que el robot te haga todo el movimiento, Ahora, ¿no? este robot, estamos hablando del Armeo, es de la parte superior, ¿cierto? Miembro superior, exactamente, ¿no? También, ¿Cuál es este proceso? Cuéntame un poquito del robot. ¿Qué es lo que hace? Ya, ok. El robot lo que hace es, previa a la evaluación del paciente que tenga algún tipo de movimiento, lo que hace es
mediante un brazo mecánico, sostener el brazo, ¿no? El miembro superior afectado de la persona, para que pueda trabajar sin el peso ante la gravedad, ¿no? Y de esa manera pueda realizar ciertos movimientos según la pantalla, según los juegos que se les presentan, ¿no? Ahora estos juegos son programados en base a las necesidades del paciente, no es que yo le pongo cualquier actividad para que la realice, ¿no? Previa evaluación, ¿no? De qué movimientos tiene el paciente, cuáles son sus rangos articulares, cuánta fuerza muscular tiene, exacto, velocidad, ¿no? me imagino, todo eso inmediatamente niveles, se calibra en cada claro. paciente. En cada paciente se tiene que calibrar primero el armeo, ¿no? Se hace la calibración, se coloca el brazo con el soporte, ¿no? Y después de ello se hace la calibración también en el software, ¿no? ¿Y cuál es el beneficio que obtiene el paciente usando el armeo? Lógicamente cualquier actividad que sea, no sé, como conversaba el colega Luis anteriormente, que sea recreativa, va a tener bastantes beneficios, ¿no? Porque el paciente de por sí ya realiza la actividad con más alegría, emocionalmente se encuentra más apto para realizar la actividad, ¿no? Y también tiene que ver con el tema de la concentración, de su atención, porque hay que pues estar atento a las actividades que te indica el juego, ¿no? Pero en cuanto a su recuperación, por ejemplo. Mejora motriz, su aumento de rangos articulares, ¿no? Aumento de fuerza muscular, disminución también de la espasticidad, mejor equilibrio, mejora la postura también, porque viene todo parte desde que te sientas en el equipo, ¿no? Trabajas tu postura, trabajas los rangos articulares, la fuerza muscular, ¿no? Igual es lo atención, la parte visual, lo recomendable todo. En cuanto a periodo de tiempo, ¿no? Para que siga esta terapia el paciente. Este equipo que tenemos en el hospital, por cada sesión emite un reporte, ¿no? Entonces, ese reporte indica qué son las actividades que ha trabajado el paciente, qué es lo que ha logrado ese día, ¿no? Eventualmente a la siguiente sesión emite el siguiente reporte y así sucesivamente, ¿no? Para que al final de repente de un proceso, digamos de 10 o de 15 sesiones terapéuticas, se pueda ver cuál ha sido el estado inicial del paciente y cómo está y cómo se encuentra ahora, ¿no? Cuál ha sido su avance, cuáles son las mejoras, ¿no? Esto se incluye pues en sus informes y el paciente pasa la consulta nuevamente con el médico y ahí pues... ¿Ustedes han podido hacer la comparación de repente a aquel paciente con el mismo diagnóstico y que realiza la terapia convencional, ¿no? Y el paciente que de repente realiza la terapia en el robot? ¿Cuál es esa diferencia? Básicamente es, yo creo, la parte emocional, digamos, ¿no? Porque el paciente está más motivado para realizar su rehabilitación, ¿no? Como te mencionaba antes, a veces el paciente viene un poco, o se hace tedioso el asistir a actividades continuas de terapia. Tenemos algunos pacientes incluso que por el mismo tema emocional a veces no van, no quieren ir, no van a las terapias, ¿no? Entonces, esto sirvió pues, como un motor emocional, ¿no? Para que el paciente pueda sentirse motivado para realizar sus terapias, ¿no? Y en cuanto al tiempo de recuperación o de mejoría, no recuperación, mejoría. Digamos que es relativo, ¿no? Para cada paciente es distinto y también dependiendo del grado de discapacidad que tenga el paciente, ¿no? Y comparado con la terapia convencional, pues yo creo que es por ahí, es casi igual, solamente que pienso que tenemos más beneficios con la terapia robótica, ¿no? Por el tema novedoso, por el tema de interactuar, ¿no? Con el equipo, ¿no? No, hace poco se escuchó una declaración del doctor Solís de hacer un convenio con una universidad, ¿no? Para el tema de implementación también de terapias con videojuegos, ¿no? Sí, fuimos a un pequeño curso que brindó la Universidad Católica, ¿no? Donde estudiantes ya de último año de carreras de ingeniería están apostando por este tema que es tan importante para la rehabilitación, ¿no? Y incluso de ahí ahora tenemos estudiantes que están yendo al hospital, ¿no? Porque quieren saber cuáles son las necesidades de nuestros pacientes para que ellos pues puedan crear algo que sea beneficioso para el paciente, ¿no? Por ahora ya tenemos 2 alumnos que están yendo con nuestros pacientes, ¿no?
la charla que nos dio la Universidad Católica fue bastante interesante porque nos mostró también cómo se realizan este tipo de terapias en otros países, ¿no? Y el costo-beneficio también, ¿no? Porque nos hablaban también de ahí de la utilización de materiales muy económicos, ¿no? Que puedan ser adquiridos incluso los pacientes, ¿no? Y los puedan tener en su casa, ¿no? ¿Qué Puedan tipo llevar. de equipos son estos? Por ejemplo, son dispositivos o manos robóticas, digamos, que el paciente pueda adquirirlas, ¿no? En un futuro, obviamente, con estos proyectos que hacen estos jóvenes. Y el paciente pueda cargarlo en su casa, como con un cargador de baterías, ¿no? Cargarlo y pueda utilizarlo cada vez que requiere hacer alguna actividad, ¿no? Generalmente para pacientes que han tenido algún tipo de amputación, ¿no? Y por tanto, pues tiene alguna... ¿Esta mano robótica que es para hacer la terapia o para También utilizarla? para hacer la terapia y para incluirla dentro de sus actividades de vida diaria, ¿no? Para hacer sus actividades de trabajo, laborales, de estudio, para tu misma casa, ¿no? Para poder cocinar, desenvolverte en tu hogar, ¿no? Hace un tiempo atrás, creo, inclusive, creo que fuimos a hacer una pequeña entrevista, creo, a tu consultorio, y vimos el caso de un paciente que había sido baleado en el cerebro, si no me equivoco, en la cabeza, ¿no? Y el paciente después de 1 año y medio, ¿no? Ya podía articular, ¿no? Podía moverse un poco, podía hablar, ¿no? Sí. Eso fue, obviamente, eso fue un proceso que ustedes llevaron con él. Claro, ¿no? En el hospital trabajamos un equipo multidisciplinario, ¿no? Está el terapeuta del lenguaje, el terapeuta físico, está el psicólogo también, porque siempre vamos de la mano con la parte emocional, ¿no? El terapeuta ocupacional y está también la asistente social para algún tema que tenga que ver pues con el tema social y la recuperación empieza con todos estos profesionales de la salud, ¿no? A ver, nos escribe Hernán, desde Bellavista, y nos dicen, en algunos lugares hay unos juegos donde empiezan a saltar y moverse con flechas. ¿A eso se refiere de esos tipos de juegos? Claro, cualquier juego en el que puedas interactuar, donde haya movimiento, donde puedas controlar tu balance, ¿no? Tu equilibrio, porque por ejemplo uno de los juegos era el Wii, ¿no? El Wii tiene una plataforma que se le llama Wii Fit, en donde tú tienes que subir a esa plataforma y buscar el equilibrio, ¿no? Al realizar los juegos que te presentan. Creo que pues, se ¿no? refiere a ese tipo de juegos que hay no sé, en los cines, Que donde es tiene una plataforma y flechas, claro, empiezas a bailar, por ¿no? ahí un tema Creo de que ahí se refiere, ¿no? Sí, hay un tema de coordinación también ahí, ¿no? Hay un tema de coordinación, hay un tema de equilibrio también, ¿no? Y hay un tema visual también importante. Por ejemplo, para mí es difícil ver las flechas que van tan rápido y tienes que coordinar, ¿no? Entonces, Claro. Esos también. juegos me parece haberlo visto también en otros equipos. Por ejemplo, el Xbox, creo que me parece haber visto un tipo de juego similar donde saltas, mueves, giras, ¿no? Y todo es solamente usando tu mano, y una especie Claro. de un Ahora- Bluetooth, ¿no? Un Bluetooth Ahora como- con los celulares Claro. también, ¿no? Has visto que ahora los celulares con estos equipos que se colocan acá el celular, ¿no? Ajá, Que te dan 3D. una realidad virtual. Realidad virtual, ¿no? Exacto, en ¿Eso es lo que 3D. se pretende implementar en el hospital? Sí, es también un proyecto, ¿no? Que estamos llevando con el área de terapia ocupacional adultos para la adquisición de estos equipos que en realidad no son, porque lo podemos hacer con nuestro mismo celular, ¿no? Son algunas adaptaciones más que se tendrían que hacer para poder aperturarlos e iniciar, ¿no? Todo Esperemos esto, el armeo, el tema de los juegos que se nos viene y lo que estabas mencionando ahorita, son cosas muy novedosas que no existía acá, ¿no? En el tema de rehabilitación. Por lo menos aquí en el Perú no. Yo no conozco ahorita hospitales que estén trabajando con este tipo de realidad virtual. Aquí en el Perú todavía no. El hospital de rehabilitación sí ha sido uno de los primeros. Yo tuve El pionero, ¿no? Sí, claro, Es el pionero, ¿no? al traer el robot, el armeo Spring. Anteriormente yo trabajé, como te mencionaba, en otro hospital en donde se aperturó también esta área del Wii, pero de ahí no conozco ningún otro hospital que trabaje con ese tipo de ¿No? Y dime, el armeo es la parte superior, ¿no? Y la parte inferior, ¿qué tipo de robots son? También trajo el Hospital de Rehabilitación del Callao, trajo el Ocomat, ¿no? Que era un equipo para trabajar marcha, ¿no? Era un equipo mucho más grande, obviamente, porque tenías que mediante un arnés sujetar al paciente, obviamente el paciente ya para trabajar todo lo que es miembro inferior, de repente el paciente que todavía está en pleno rehabilitación de la marcha,
¿verdad? Y era una especie de andador, ¿no? Robótico, que te hacía que el paciente pueda generar y pueda dar pasos y pueda caminar de manera independiente, ¿no? Sin ayuda de una silla de ruedas o sin ayuda de repente de un familiar, ¿no? También está dentro de los proyectos del hospital, ¿no? Y de la dirección con el doctor Roberto Solís, para poder implementar todas estas nuevas tecnologías en el hospital, ¿no? Porque ya a estas alturas, en realidad todo debe ser moderno, tenemos que estar a la par y a nivel de otros países que ya lo utilizan, ¿no? No, sí, pues, no, las nuevas tecnologías está en todo, ¿no? Quien no se adapta a los cambios creo que queda ya desfasado, ¿no? Sí, y de verdad que el hospital se está adaptando a esta modernización, a estos cambios, ¿no? El tema de la tecnología, el tema de las comunicaciones, y de verdad que es, como lo mencionas, ¿no? Pionero en esto, en tecnologías a nivel nacional, porque no hay otro hospital que maneje esto, ¿no? No, bueno, Miluska, de verdad que el tiempo es bastante corto, hubiéramos querido hablar mucho más, hay muchas más cosas por hablar. Ya me volverás a invitar, entonces. Ya volveremos a invitarte para un tema, ¿no? Pero dime unas palabras finales de repente que quieras, ¿no? A decirle a los televidentes, ¿no? Bueno, que vengan al Hospital de Rehabilitación del Callao, que tiene las puertas abiertas. Ya son 4 años que venimos trabajando y nos vamos para muchos más, y como mencionamos, estamos a la vanguardia y tratamos día a día constantemente no solamente de implementar en cuanto al tema material o mobiliario, sino también el personal, ¿no? El personal es un personal profesional muy capacitado, ¿no? Que va a brindarte desde que ingresas con la mayor calidad y calidez una buena atención, ¿no? Y bienvenidos también al servicio de terapia ocupacional. Muy bien, muchas gracias, Patricia. Bueno, amigos, esto fue la licenciada Patricia Laitén, ¿no? Con ella hablamos sobre la robótica, ¿no? La robótica que se viene implementando aquí en nuestra región Callao a través del Hospital de Rehabilitación del Callao. Muy bien, amigos, esto ha sido todo por hoy aquí en su programa Rehabilita Callao. Nos estamos viendo el próximo viernes a las 11 de la mañana. Y ya saben, y estuvo aquí con nosotros también, ¿no? Y va a estar siempre aquí la licenciada Mónica Calla, ella es intérprete en lenguaje de señas peruanas. Gracias y muy buenas tardes.